Hola, soy Pedro Salinas en otro episodio de Apocalipsis Now aquí en La Mula. Bien, cerramos la semana recomendando el siguiente libro, Vivir la muerte de Eduardo Salinas Bielich, editado por Plataforma Psicoanalística. Disclaimer, Eduardo Salinas es mi primo y Eduardo, para más señas, es médico internista de la Clínica San Felipe y cuenta con una maestría en estudios teóricos en psicoanálisis de la Universidad Católica. Es un capo, si me pregunta. Bueno, dicho esto, el libro Vivir la muerte es un conjunto de relatos que se concatenan entre sí. Me impactó mucho porque es una, además de ser una reflexión sobre la vocación médica, aborda sobre todo un asunto de fondo que me parece crucial: cómo enfrentar la muerte o cómo preparar a un paciente terminal con un diagnóstico irreversible. Eduardo cuenta, por ejemplo, que durante todos sus años de vida académica, de trabajo hospitalario y entrenamiento en atender a personas con enfermedades de todo tipo, no se capacita a los médicos, y esto fue una de las cosas que más me impresionó de esta publicación, no se capacita a los médicos en las facultades de medicina en eh, este trance, en este tránsito de informarle a un paciente que lo que tiene es algo terminal, ¿no? Cómo preparar al paciente para la inminencia de la muerte. Y esa es la pregunta que atraviesa la obra de Eduardo Salinas, desde el principio hasta el final. Cómo mirar a la muerte cara a cara. La historia se centra en el caso de Belisario, un personaje de, de tinta, un personaje de ficción, pero que se siente tan real que la lectura de su caso paraliza, conmueve y desconcierta, ¿no? De paso, Eduardo Salinas, el autor, el médico, reseña en una parte del libro el estado de los sistemas de salud públicos para las personas de bajos recursos, que todos adivinamos cómo son, pues, ¿no? Largas colas, citas a destiempo, falta de insumo, carencia de materiales básicos, ausencia de camas, en fin. Y nos muestra crudamente ese rostro del Perú que solamente aparece cuando hay o salta un gran problema de sanidad pública, como ocurrió en el Perú durante la pandemia en el año 2020. Pero volviendo al tema de fondo de esta publicación, lanzada por la editorial Plataforma Psicoanalítica, la pregunta que está ahí, aun cuando no se formule explícitamente, es cómo lidiar
con el dolor del otro, cómo enfrentar el trauma del otro, que supone en este caso enfrentar la inminencia de la muerte, cómo acercarnos a un fenómeno tan natural como la muerte, ¿no? Porque dos cosas sabemos en la vida: nacemos y después de eso nos vamos a morir de forma irreversible. Nos podemos creer inmortales, pero nos vamos a morir en algún momento. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué? Ya son cosas del destino, pero nos vamos a morir. Y, y claro, lo que cuenta Eduardo es que ese enfrentarse a la muerte no es pues un acto colegiado, comunitario, ¿no? Es una experiencia sumamente solitaria, personal, privada y finalmente desgarradora. Hay una frase en el libro de Eduardo que dice: cada uno muere como puede y respetar los límites del otro será una tarea que tendremos que asumir los encargados de acompañarlos en la travesía, al igual que alguien lo hará con nosotros más adelante. Hasta ahí la cita. Y respecto de esto, habla sobre cómo enfrentar el dolor del otro con contención, empatía y sentido humanitario o solidaridad. Y ahí lo dejo, porque si alguien se anima a entrarle a la lectura de esta publicación, de este libro de Eduardo Salinas Bielich, les digo que es útil, ¿ah? Bastante útil, y además de paso nos hace tomar conciencia de que inmortales no somos. Es una lectura, creo, que rompe lanzas y es de una franqueza que como lector se agradece. Los libros finalmente pueden cambiar los destinos de las personas, abren los ojos, abren las cabezas e incluso, como diría Mario Vargas Llosa, hacen el mundo distinto y a veces hasta mejor. Y este libro, Vivir la muerte, de Eduardo Salinas, se lee, decía, de principio a fin, prácticamente de un tirón, porque el tópico que aborda, el tema en el que se zambulle, es uno que nos atañe a todos. De la muerte nadie se escapa al final. Bien, que tengan un lindo fin de semana y regresamos el día lunes si la tolerancia lo permite. ¡Chao!